Hello, bienvenidos a una nueva semana. Vamos a estar trabajando la guía de autoaprendizaje que corresponde a la semana número 11. Ok, tenemos en el 1.1 de activación, nos dice de que necesitamos hacer como un horario de nuestras actividades escolares, que lo hagamos en el cuaderno y nos da un pequeño ejemplo. En una columna dice hora, en la siguiente aparecen los días de la semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday. Y es como vamos a escribir, digamos, si yo estudio, aquí dice el ejemplo, de las 8 a las 9 estudio matemática, de las 9 a las 10 de la mañana lenguaje, y de las 10 a las 10 y 15 de la mañana se toma un break, es decir, un recreo. Y ahí puede continuar, a las 11 de la mañana estudio inglés, o a las 12 otro break para almorzar, y ya en la tarde, digamos, podemos poner a las 2 de la tarde, veo películas, watch movie o watch TV, y así. Es como organizar las actividades que hacemos durante la semana. Ahora bien, en el 1.2 de presentación, la indicación dice, en esta semana estudiaremos los adverbios de frecuencia. Es importante que conozcas el tipo de frecuencia que cada uno de ellos representa y la posición que tienen en la oración. Es decir, también les voy a explicar la estructura de cómo conjugar un adverbio de frecuencia al momento de que escribimos una oración. Y aquí aparece always, usually, sometimes, seldom and never. Always significa siempre, siempre, y el ejemplo está a los días de la semana, o sea, siempre, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Ella hace esa actividad siempre, entonces por eso está tachado todos los días de la semana. Usually, solamente están tachados hasta el día de sábado, porque lo hace, pero no siempre, como always. Sometimes solo está tachado 2 días de la semana, porque es decir que lo hace a veces, no siempre, o sea, no está tachado todo. Y seldom, solamente un día de la semana, no lo hace siempre. En eso consiste los adverbios de frecuencia, pero para tener una mejor comprensión vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les voy a dar un pequeño concepto sobre lo que son los adverbios de frecuencia. What is adverb of frequency? Los adverbios de frecuencia son palabras que, como always, que significa siempre, como ya les digo anteriormente, sometimes, a veces, y never, nunca. Pero dirán, ¿para qué usamos los adverbios de frecuencia? Los usamos para decir con qué frecuencia sucede algo. Es decir, I always watch TV. Yo siempre veo televisión. O I never play soccer. Yo nunca juego fútbol. Entonces, esas pequeñas palabritas es para decir con qué frecuencia yo hago esa actividad. Y aquí tenemos la tabla de los porcentajes que tiene cada adverbio de frecuencia. Le damos el 100% a always porque, como les decía, es algo que sucede o hacemos siempre. 90% usually, que en español significa usualmente. 80% normally and generally, que significa normalmente, generalmente. 70% often, frequently, a menudo o frecuentemente. Y así sucesivamente hasta llegar a never, que no le damos ningún porcentaje, tiene 0% porque nunca hacemos esa acción o nunca hacemos esa actividad. Por eso no tiene ningún porcentaje. Muy bien. Ahora tenemos aquí la structure. La estructura para cómo poder conjugar un adverbio de frecuencia en una oración. Y tenemos la estructura para una oración simple. Vamos a necesitar un subject, que ya sabemos que los subjects pueden ser I, they, we, he, she, it, they. Y vamos a necesitar también el adverbio, que eso es lo que les acaba de estar diciendo. Sometimes, always, never, esos son los adverbios. Más el verbo infinitivo, o sea, es decir, el verbo, lo que vamos a decir que hacemos, ya sea estudiar, study, ya sea lavar, wash, and so on, y así. Necesitamos entonces un sujeto plus adverb plus verb. Y tenemos un ejemplo. Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa su examen.
ustedes se fijan, Daniel es el sujeto, perdón. Always es el adverbio de frecuencia, que es siempre. Y aquí possess el verbo infinitivo, verbo. Y el complemento. Ahora bien, tenemos la estructura para una oración con el verbo to be. Que el verbo to be es is or are. O I'm, para el que corresponde al sujeto de I. ¿Ok? Tenemos la estructura subject plus be, ya sea is, are o I'm, dependiendo el sujeto, plus adverb. Entonces tenemos el ejemplo. He is always happy. Él es siempre feliz. Como ustedes pueden ver, tenemos el sujeto he, el verbo to be, que es is. En este caso, como es tercera persona, usamos is. Y tenemos always, el adverbio de frecuencia. Y el complemento, happy, happy. Y aquí hay otros ejemplos que también los puedan leer para que tengan una mejor comprensión. Ahora bien, en el 1.3, practice, en la práctica, dice, en la primera parte del ejercicio escribe las oraciones en tu cuaderno, insertando el adverbio de frecuencia en la parte correcta de la oración. Es decir, que estas oraciones que están aquí, de la 1 hasta la 6, están desordenadas. Lo que van a hacer es ordenarlo o más bien ubicar el adverbio donde corresponda, ubicarlo. Se pueden guiar de la diapositiva anterior, donde se les explicaba la estructura, cómo es, para que puedan desarrollar esta actividad. Entonces, aquí está un ejemplo sobre eso, de la número 1. Punchy, aquí dice Punchy drinks water, y entre el paréntesis está always. Entonces, la manera correcta de donde iría es, como es una oración simple, el adverbio iría después del sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Punchy. Entonces, quedaría así. Punchy always drinks water. Y así van a hacer con las demás. Luego en la indicación dice, cuando termines, contesta las preguntas de la segunda parte. Recuerda, often se utiliza para preguntar sobre frecuencia, o sea, con qué frecuencia realizamos esa actividad. Y aquí están las preguntas. La indicación dice, answer the following question. Responde las siguientes preguntas. Aquí están las 4. La número 7 dice, how often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia juegas fútbol? Entonces la respuesta es, si yo nunca juego fútbol, I never play soccer. Yo nunca juego fútbol. Y la número 8 dice, how often does your best friend text you? ¿Con qué frecuencia te textea o te envía mensaje a tu mejor amiga? Y asimismo le van a dar respuesta utilizando el adverbio de frecuencia. Si nunca le textea, va a escribir never, pero si siempre es el adverbio always. Y así van a contestar estas 4 preguntas. Y todo eso sería por esta semana. Ya saben, si tienen alguna duda, me la hacen saber. And see you soon. Take care. Bye bye.